Muy bien, ya estamos. Muy buenas noches con todos. El día de hoy, 5 de enero, ya enero 2021, empezando un nuevo año, con mucho honor, con mucho gusto, voy a dar la bienvenida a un escritor que emerge también desde las letras, tiene mucho por contar el día de hoy. Él es de México, entonces, en primer lugar lo voy a presentar, ¿sí? Para que todos por ahí lo podamos conocer. Vamos entonces, presentamos esta noche, vamos a tener un diálogo en vivo con Iván Alatorre Orozco. Él nació el 23 de junio de 1975 en Zamora, Michoacán. Radica en Guadalajara desde 1981. Las raíces familiares se ubican en la zona de los Altos de Jalisco, principalmente en Arandas, donde se desarrolla buena parte de la trama en la novela. Justamente lo que nos viene a presentar también es su libro Tierra Colorada, que es su primera novela publicada. Es fiel testigo de la trascendencia de la palabra escrita, un lector voraz, seguramente desde la niñez, ya nos va a comentar el día de hoy. Ha escrito poesía, ensayo, cuento también y publicado una veintena de países diferentes en distintas plataformas como es las digitales y las impresas, ¿no? Ha sido galardonado en Uruguay y Argentina por dos de sus trabajos en certámenes literarios internacionales. Y desde siempre, dice, ha sentido una gran curiosidad por contar historias dirigidas tanto a niños, a jóvenes y adultos. Muy buenas noches, querido Iván. Hola Valentina, muy buenas noches. Qué gusto. Sí, el gusto es mío y el de Poesía Insomne también de tenerte aquí, nos puedas comentar un poco. Esta secuencia que vamos a tener, vamos a descubrir también quién es Iván. Entonces, ¿te parece, Iván, si vamos mostrando tal vez alguna de las imágenes y que el público, las personas acá en Perú, porque nosotros estamos en Cusco, te podamos conocer y Perfecto. finalmente nos cuentes el meollo del asunto que es Tierra Colorada? ¿Está bien? Me parece muy bien. Perfecto. Vamos entonces a ver quién es, de sus propias palabras, vamos a ver quién es Iván Alatorre. Él mismo nos va a comentar y voy a proyectar una imagen para que abra esta noche. Hace Iván, unos cuantos coméntanos, años, por favor. así es, cuando tenía el cabello rubio y increíble verme de esa edad. Mira, fue una niñez muy hermosa. En muchos aspectos la recuerdo eh, en compañía de familiares, de primos. En mi casa siempre estaba lleno porque nosotros somos 9 hermanos. Y la puerta de la casa siempre estaba abierta porque llegaban tíos, tías, llegaban primos, y esa interacción, ese enriquecimiento que se dio eh, a través de todo ese contacto fue algo que me marcó en cuanto a la sensibilidad que desde esa época empecé a construir gracias a la palabra. La, la importancia de la palabra para mí se dio desde que tenía 6 años, que mi tía Mela me enseñó a leer. Desde entonces yo leía las cajas de los cereales, leía los anuncios de las calles, leía todo lo que se me cruzaba en el camino. Y fue gracias a la presencia de mi hermano José Luis que en realidad detonó mi pasión por las letras. Mi hermano José Luis y yo teníamos juegos y teníamos formas para poder adentrarnos en las historias, en la geografía incluso, hacíamos juegos, inventábamos juegos para potenciar ese amor por la lectura, y fue una figura determinante para mí, mi hermano José Luis, porque gracias a él comencé a escribir, y mis primeros escritos en realidad fueron cartas las tradicionales con el timbre y con que mandábamos y que llegaban al buzón. Eso era algo mágico para mí.
yo empecé a escribir mis primeras cartas a mi tía en Arandas, precisamente, que es donde se desarrolla Tierra Colorada. Y yo tenía 6 años, imagínate lo que yo podría decirle a mi tía, eh, o lo que ella me comentaba de los pollitos, o de las vacas, o de todo lo que pasaba en el rancho. Y esas cartas fueron el preámbulo a lo que representarían las letras para mí. Eh, fue algo muy bonito porque desde los 6 años hasta los 25 aproximadamente, me aboqué a conocer gente. Obviamente en aquella época no había internet, olvidémonos de todas estas conexiones maravillosas que tenemos ahora, pero también tenía un aspecto muy romántico, el hecho de escribir y mandar una carta que tardara 15 días o 3 semanas en llegar, y otro mes o otras 3 semanas en el regreso para la respuesta. Era algo muy bonito porque yo en alguna época escribía, no sé, a los 15, 16 años, a más de, no sé, a más de 20 personas, a más de 10 países. Era muy enriquecedor para mí el saber gente, por ejemplo, de Perú, de Piura, mi amiga Ruth, que tuvo toda la paciencia del mundo, porque yo tenía 9 años aproximadamente, creo, y ella tenía 10 años más que yo, y me platicaba precisamente de Piura, de Perú, o tenía amigos en España, muchos amigos, muy buenos amigos en Cuba, que actualmente conservo a uno de mi gran amigo Joaquín Llera Díaz, eh, 35 años de relación desde que nos escribíamos, y ahora a través de las plataformas nos comunicamos, pero ese fue mi inicio, ese fue el romanticismo de, de escribir, de tomar una pluma y, y de plasmar en esas cartas el sentir de un niño o de un joven, de un adolescente, y entender al otro lado de la persona que en otra cultura, en otras geografías, en otros sentires, se encargaran de compartir conmigo esa grandeza que es la comunicación y que es la amistad. Por eso tan importante para mí el hecho de la correspondencia y del factor de lo que representó mi hermano José Luis. Ok, ok, Iván, creo que tu entorno familiar, por ahí tu hermano, ¿te refieres al hermano mayor, cierto? A tu hermano José Luis, hermano mayor. Mira, no es el mayor de todos, somos 9 hermanos, él tiene 5 años más que yo, eh, y la verdad que también me tuvo mucha paciencia porque incluso al momento que yo hacía las cartas, él era una especie de mi editor. Me decía, no, aquí la ortografía está mal, aquí tienes que revisar esto, me tachoneaba, las cartas terminaban más tachoneadas en color rojo, que ya te imaginarás, ¿verdad? Pero aprendí muchísimo, no dejo de agradecer la influencia tan grata, tan emotiva que representó la figura de mi hermano José Luis en, en, en mi pasión, que ahora estoy explotándola como nunca antes en mi vida, pero él fue el detonante principal para que en esos primeros años yo me abocara y tomara este camino que es maravilloso. Entiendo, entiendo, Iván. Cuentas con tanta pasión también los inicios de tu vida y ahí te podemos ver que creo que tendrías 1 año. Por ahí hay personas que también, sí, bastante pequeñito y cómo es también el entorno de nuestras familias, ¿no? Si crecemos tal vez entre los libros y demás es porque seguramente lo hemos visto. El primer hogar siempre empieza en casa. Entonces, qué gusto que hayas tenido una infancia de esa manera y por ahí nos escriben por el chat, fíjate. Adriana Popenau dice, hola, les dice una rumana desde Hola, México, acabo de leer La Tierra Colorada, justamente tu libro del que nos vas a hablar ahora, y me hizo regresar a mi tierra con el pensamiento y el sentimiento, gracias Iván, te dicen. La Tierra Colorada, pues no me lo imagino, ¿sabes? Yo he estado por acá solamente en Perú, ya nos vas a explicar, a través de tus palabras hoy día, nos vas a hallar en ese lugar que te inspiró seguramente, Iván. claro. Perfecto. Iván nos hablaba de unas cartas. Entonces, vamos a ir a qué cartas se refería.
ya, si nos permite la tecnología por acá, porque hoy día casi sucede algo y no nos acompañó. Te cuento que acá en Cusco está lloviendo muchísimo y tuvimos un corte de luz, entonces, menos mal, minutos antes de la entrevista ya pudimos contactarnos. Ok, entonces voy a compartir. ¿Qué cartas? ¿De qué cartas son estas? A ver si nos explicas un poco más. Creo que ya se pueden observar, ¿sí? De repente los amigos de Claro, Iván o sus lectores también nos pueden comentar. Cuéntanos un poco, Iván. mira, esas son las primeras cartas. Estamos hablando de a principios de los 80s. Eh, la gran mayoría de ellas eran precisamente arandas con mi tía Pera. Eh, son hasta, mira, amarillentísimas las cartas ya. Eh, son, es el reflejo de lo que me ayudó a proyectar mi pasión por la palabra y por la literatura. Eh, me, ahorita estoy viendo los timbres. Era increíble tomar el timbre, salivar y pegarlo en la hoja y esperar a que llegara el cartero con el sonido mágico. Era el sonido más increíble para mí por muchísimos años, el sonido del cartero. Porque me traía noticias, en este caso de mi tía, que me ayudó a tener una voz desde muy pequeño. Eso es algo muy importante, considero, porque hay muchos niños que no se les da, por diferentes situaciones, la oportunidad de tener una voz, la oportunidad de decir qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que temen, porque el hecho de ser pequeños no implica que un niño sea limitado, todo lo contrario, eh, son más sensibles y eh, están más en contacto con muchas situaciones que nosotros perdemos mientras vamos creciendo. Esa habilidad, esa oportunidad de admirarse por un árbol que es movido por el viento, o observar un atardecer, que ya les comentaré que los atardeceres es algo importante en mi novela, eh, es algo que deberíamos de retomar, es algo que deberíamos de darnos un chapuzón, darnos un clavado para reencontrarnos con el niño que fuimos, para entender que la vida no es tan rígida, que la vida eh, no es lo que vemos y lo que percibimos desde que nos despertamos y nos dormimos. La vida, yo así lo veo, y gracias a mi hijo Gael lo he retomado ese contacto con mi propia niñez. Entiendo que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Y eso es algo que, insisto, tenemos que darle su real importancia. El trabajo, las obligaciones, las responsabilidades, está bien, es importante tener eso, tener una buena administración de lo que uno es. Pero también es importante adentrarse en esos mundos que olvidamos en la niñez. Y esas cartas inmediatamente me transportan, como si fuera una máquina del tiempo. Me llevan a, no sé, cierro los ojos y me imagino estar sentado en el escritorio de mi papá, con una de las hojas, de las muchas hojas, porque tardaba 2 o 3 o 4 hojas en lograr una carta. Y, y esa magia sí existe, es lo que quiero proyectar, lo que quiero mencionar. La magia sí existe, nada más tenemos que acercarnos al niño que fuimos para poder sorprendernos de lo que el universo tiene para nosotros. Es algo muy grande. Claro que sí, creo que en bueno, estas circunstancias en las que estamos viviendo, uno añora también el lugar donde ha sido feliz, ¿no? Donde Claro. como que puedes también apreciar cosas que están tan dispuestas y que el día a día no nos permite verlos tan claramente, ¿no? El ver un bonito cielo, un buen amanecer, el que el aire fresco te caiga en la cara, esos pequeños detalles que a veces en las personas
puede ser fuente de literatura después, es justamente porque nos hace sentir, nos hace vivir. Y tú haces referencia a este lugar, ubícanos un poco, no sé cómo es que realmente será este rancho de tu abuelo, en qué parte de México está, cómo es que se llega allá, está muy lejos de la ciudad. Ubícanos un poco, porque aparte también este libro contiene el lugar tuyo, ¿no? Es tu experiencia. Claro, sí. Sí, Arandas es el lugar no sé, de los momentos mágicos de mi niñez en el rancho de mi abuelo Salvador. Mira, Arandas se encuentra aproximadamente a, ¿qué te gusta? Unas 2 horas en carro de Guadalajara. Guadalajara se encuentra en la zona occidente del país. Eh, en- Estamos, para tener un referente, aproximadamente a, ¿cuántos serán? 550, 600 kilómetros de la Ciudad de México. Eh, Los Altos, Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, y Los Altos de Jalisco, la zona norte del estado, es donde se encuentra esta poblaciones que se divide en Altos Norte y Altos Sur, en la cual tiene algo muy característico y que le da el título a mi libro de Tierra Colorada. ¿Por qué? Porque la tierra es roja. La tierra tiene una tonalidad roja brillante, que yo no había visto, yo no he visto en otro lugar. Hay algunos lugares, creo, en América del Sur y en África que también coinciden con este tipo de tonalidad precisa, pues. Pero eh, esa tierra roja es lo que me motivó a colocar ese título tan emblemático para acercarme a Arandas, que es donde se encuentra ese sitio fabuloso, mítico para mi familia, que es el rancho de mi abuelo Salvador, el rancho Ojo de Agua. Perfecto, perfecto. Ya nos hacemos una idea entonces. Muy bien, muy bien. A ver, Iván nos estaba contando que, bueno, parte de su infancia pasa acá, pero tengo acá un dato que dice que antes de ingresar a la universidad consolidaste tu amor hacia el arte. Entonces vamos a ver en una siguiente foto a qué arte también se refiere. A ver, un momento. Ok, vamos a ver porque es como una cronología, ¿cierto? Estamos recorriendo un poco antes de centrarnos en, me parece que esta es. Ujú. Muy bien, creo que ya se puede ver, ¿cierto? Muy Ahí bien, está. Iván. A ver, tú mismo, coméntanos un poco, que acá ya estás más grandecito. Mira, tenía 17, 18 años cuando comencé a estudiar guitarra clásica. Eh, Fue una etapa muy, muy bonita porque la música tiene obviamente diferentes facetas. Eh, es muy atractivo el recordar los momentos de práctica y de ensayo para un recital. Este en particular fue mi primer recital. Eh, Di varios recitales en el transcurso de los siguientes 3 años y medio, y, y fue maravilloso porque eh, gracias a mi, no sé, mi gusto por la soledad, por permanecer conmigo mismo, que eso fue algo que esa interiorización es algo que me ha enriquecido. La música me ayudó también en ese aspecto, porque eh, el ensayar 6 o 7 horas diarias de lunes a domingo para preparar un recital y pararte enfrente de 200 o 300 personas en un escenario, tiene una magia especial. No es fácil, y más dado que yo desde niño he sido muy tímido. O sea, a mí eh, por ejemplo, el estar en la escuela era irme hasta el final del salón, porque yo era el clásico niño tímido que no hablaba con casi nadie. Así que de repente el darme ese reto también de involucrarme con la música a través de la guitarra fue algo padrísimo, porque me ayudó a vencer ciertos temores, y,
y de una manera pues muy lúdica, de una manera muy agradable. La música significa también algo muy importante en mi vida, además de la escritura, y yo no puedo estar sin escuchar música de buena parte del día porque no puedo escribir si no estoy escuchando música, por ejemplo. Obviamente puedo, pero no me motiva, no me llega tanta inspiración si no tengo el referente de la música de fondo. Y fueron años muy bonitos. Estoy retomando la práctica de la guitarra, espero, no tengo el tiempo de en aquellos años que tenía, pero sé que la voy a retomar y va a ser algo muy bonito también. ¿Por qué? Porque le acabo de comprar una guitarra pequeña a mi hijo Gael, él tiene 8 años ya, y ahora además de tener ese vínculo con la lectura, porque tenemos una biblioteca que estamos a punto de crear, eh, también tenemos ese vínculo ahora con la música y ahora ya nos tocará en los próximos meses interactuar y enriquecernos todavía más a través de ese arte tan hermoso que es la música y sobre todo el encontrar esa vinculación con mi hijo en todas las formas posibles es lo más importante para mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar a un escritor, un hombre también que tanto amor le tenga a su hijo. Y justamente fue lo primero también que me llamó la atención, ¿no? Cuando vi el libro, entonces no es Iván solo. Si bien es cierto, hasta ahora lo hemos visto en todas las facetas de que era niño, hasta ahora incluso de concertista, está solo, pero hay una persona que te cambia, creo, completamente la vida. Hay una persona por la que además vives y también ha sido motivo para seguramente impulsar lo que es Tierra Colorada, pues ya nos contarás. Para ello quiero cambiar de fotografía, pasar tal vez a otra etapa, que es esta, y ahora sí nos comentarás qué significa Iván antes de ser padre, qué significa, quién es ahora Iván actualmente, ¿no? Siendo papá. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Esta es la solapa, además que está en el libro de Tierra Colorada. La solapa, sí. Es una foto emblemática para mí. Es una foto muy especial. Gael tenía 1 mes y medio, creo, aproximadamente. Gael tuvo un problema al nacer que le obligó a estar en terapia intensiva alrededor de 2 semanas. Esas 2 semanas fueron muy, muy complicadas, sobre todo los primeros días, porque los médicos nos dijeron que había un máximo de 10% de posibilidades para que sobreviviera. Fueron días muy, muy, muy difíciles, pero cuando salió y cuando lo pude abrazar con ese deseo, con ese amor tan desbordado que yo no conocía, eh, ya no dejaba de abrazarlo. Yo lo quería abrazar todo el tiempo. Esa fotografía es emblemática por ello, por, eh, porque la vida es un antes y un después con la llegada de mi hijo. Eh, es, es el motor, ¿cómo te lo puedo decir? Es un todo. Mira, me emociona mucho tan solo de ver la fotografía y de pensar en la importancia de Gael en mi vida. Eh, es como pasar de negro en blanco en 1000 por hora y de repente encontrar la posibilidad de notar esos sutiles colores en medio. Lo que hablábamos hace rato de la importancia de detenerte, de de no desbocarte como un caballo que va a todo galope, eh, sin darte ese tiempo para observar aquello que es importante admirar. Y con Gael, eh, el mundo se volvió un abanico de colores maravilloso. Es la verdad, es un antes y un después de la llegada de mi hijo. La verdad que soy el papá más enamorado de su hijo que se puedan imaginar.
Sí, sin duda, también como lo cuentas, como lo dices, has dicho algo exacto, ¿no? Como que vemos que la vida nace cuando uno se hace padre, cuando uno se hace madre, la vida ya no puede ser la misma porque ves cada movimiento, cada detalle, cada respiro, y es como si ello también fuera producido por el amor de uno mismo. Es una extensión, una Claro, trascendencia. Creo que es una de las sensaciones más completas, tal vez, que pueda llenar nuestro interior, ¿no? Eh, claro. ¿Tienes algunos fragmentos que me gustaría compartir con el público, con los que nos están viendo, con los que nos verán, porque esto queda grabado igual? Y ya habla de Tierra Colorada en sí. Es uno de los fragmentos y dijiste que ibas a mencionarlo, que era atardeceres. Déjame compartirlo también compartir uno de los fragmentos. Dice, atardeceres. Sumergida bajo la caricia de una tarde de verano, Leonor observaba desde la ventana de su habitación el atardecer, que se había transformado para ella en el evento más importante de cada día. Lo veía como si tratase de una monumental puesta en escena, el desfile de luces anaranjadas y violetas que adornaban el cielo en su eterna lucha por descubrir su identidad. Con mirada fija en un horizonte que transmutaba frente a ella, procuraba ser testigo fiel de cómo el atardecer se resignaba a su raquítica existencia posicionándose entre la luminosidad de la tarde y el misticismo de la noche. La intensidad del silbido del viento se incrementó en un solo instante, creando una especie de sonido espectral, casi como un lamento que encontró la forma de introducirse a la fuerza a través de todas las aberturas de la casa cargando consigo la gélida personalidad del mes de enero, acompañado de una fragancia a tierra mojada que fusionaba la presencia de la cadenciosa melodía sin tiempo, a moho, a pastel de chocolate, a cítricos. El sonido de la lluvia impactando sobre la calle y el techo de la casa hicieron recordar a Isabel uno de los episodios de su niñez en el rancho, al lado de su madre, mientras escuchaba atenta una de las numerosas historias que solo se pueden gestar y comprender cuando se tiene ese vínculo especial con la sabiduría de la Madre Tierra. Se dice que una persona que posee un alma hermosa generalmente también tiene cosas hermosas que decir. No existía duda alguna en cuanto a la profunda belleza que habitaba en el alma de Isabel, así como de su capacidad para construir en la percepción de su hija, a través de su sensibilidad y virtuosismo, con el uso del lenguaje, no solo una visión monocromática de lo que desfilaba ante sus ojos día con día, sino una cascada de colores que le permitían refrescarse con la fragancia que gracias a las palabras transformaba lo ordinario en extraordinario. Ese es un fragmento de Tierra Colorada. Me he permitido leerlo y compartirlo, Iván, pero profundízanos. ¿Qué es lo que puede encontrar el lector en Tierra Colorada? Bien, mira, en Tierra Colorada, gracias a la protagonista que es Leonor, una niña de 8 años, eh, el lector puede construir los puentes necesarios para comprender el vínculo tan especial que existe entre una madre y su hija, o entre cualquier padre y su hijo. En específico, para darles un adelanto de lo que se trata Tierra Colorada, esto viene en la contraportada, no me estoy adelantando, no les quiero dar información adicional. Eh, en una noche, por accidente, Leonor se entera al escuchar afuera de la habitación de sus padres de la enfermedad terminal de su madre, de Isabel. Eh, a partir de esa noche, Isabel procura crear el ambiente eh, y, y los mensajes necesarios para, en la medida de lo posible, preparar a su hija ante su futura ausencia. Es muy, 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 muy duro, y más siendo para una persona, para una niña de 8 años. Eh, Isabel crea un ambiente eh, a marchas forzadas, obviamente, porque son 6 meses los que aproximadamente tiene
lo que tiene de vida, y crea ese ambiente junto con el papá para, para prepararla. Eh, uno de los factores importantes en Tierra Colorada son los atardeceres, como bien leíste un fragmento. Los atardeceres son importantes porque Isabel lleva a su hija a la azotea y le hace ver la importancia de que en los atardeceres, en esos 7 o 9 minutos que tiene de duración aproximadamente un atardecer, cuando ella ya no esté, ella podrá encontrarla en esos 7 o 9 minutos. La niña, obviamente, a los 8 años le pregunta si podrá platicar con ella o si la podrá escuchar o ver de alguna forma, y le dice que de manera sutil se comunicarán, que a través de esos rayos naranjas, rojos, amarillos, se creará un puente para que sepa que independientemente que ella, la mamá, ya no va a estar con ella, eh, de cualquier forma, no quedará un momento sin que ella esté presente en su vida. Eh, en uno de los capítulos hay una carta póstuma, no les voy a decir de ahí la tienen que leer, eh, pero fue una experiencia muy, muy intensa para mí al escribir esa carta póstuma, porque es muy sensible, eh, eh, toca fibras muy sensibles en, en el aspecto de que incluso esa carta, por situaciones que yo viví de niño, de alguna forma me la escribí a mí mismo para conectarme con el niño que fui, y podría asegurar para sanar como si fuera un bálsamo para una herida. Me pude conectar con el Iván que yo fui en una época muy difícil en mi niñez también, y, y por eso la trascendencia de tener ese rayo de luz que me conecte y que le dé sentido y que tenga una brújula, de manera que pudiera encontrar, en este caso Leonor, el norte de su vida con la ausencia tan sensible de su madre. Eh, des, Después encuentra en la magia del rancho, en Arandas, eh, en la figura de sus abuelos, encuentra esa continuación de lo que su madre era, de lo que su madre eh, in, le inculcó y de todo el amor que le dio mientras estuvieron juntas. Y eso lo encuentra gracias a la presencia de su abuela Ifigenia y de su abuelo Salvador. Y por supuesto en la magia de la tierra roja de los Altos de Jalisco, eh, que le transmite ese misticismo, que le da eh, la importancia a la novela, y que eso es lo que sé que van a encontrar. Van a encontrar también la posibilidad de comprender cómo la lectura significa, como significó para Leonor y como significó para mí, esa oportunidad de sanar también gracias a los libros. Eh, los, eh, la importancia de los libros para Leonor, principalmente el libro del Principito, porque hay muchos fragmentos en los que hace mención a, a los mensajes tan profundos que existen en el libro del Principito. Encuentra ese paraíso terrenal a través de los libros. Y es como decía Borges, que la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Los libros son para Leonor ese sabor por la vida, más que el sabor, ese sentido tan importante para saber que los horizontes son más amplios y que el mundo es mucho más grande de lo que ella se imaginaba, y que ella es más sensible y es más, y tiene la capacidad
de conseguir esa felicidad que todos añoramos, como cualquier otro niño, independientemente que ella no cuente con la presencia tan importante de su madre. Creo que tocas también un tema bastante humano, ¿no? Que como padres, que como familiares, que como adultos no lo abordamos con niños. Qué bonita forma de darle en la novela un sentido a lo que es la naturaleza misma y hablar también de la muerte. Parece que todavía este tema de la muerte seguiría siendo un tema tabú, cuando en realidad es parte, es una extensión, es todavía un misterio, ¿no? Un misterio y también uno de las buenas fuentes que nos lleva a escribir, en este caso a ti, como tema eje en Tierra Colorada. Entonces, creo que el lector se va a encontrar también con personajes hogareños, de casa, cálidos, en los que nos podemos compenetrar cualquiera de nosotros, ¿no? Y los que han sufrido seguramente la pérdida de alguien tan cercano, pues seguramente va a haber un entendimiento, una visión de manera distinta. Por ahí no nos cuentes el final ni nada, pero por ahí va la ruta, por ahí va la ruta. Entonces, yo iba a proyectar, Iván, la portada de Tierra Colorada, pero tal vez tú la tienes por ahí, nos la puedes mostrar, que la vean, porque es muy distinto la imagen al libro. Perfecto, cuéntanos un poco y tal vez quisiéramos ya como llegando al término, leernos de tu voz uno de los fragmentos. A ver. Claro, mira, así como mencioné el detonante en mi niñez que representó mi hermano José Luis, en los últimos 10 años la figura de Yolanda Ramírez es mi maestra, es mi editorialista, pero sobre todas las cosas es mi amiga. Es uno de los seres humanos más extraordinarios que he conocido. Es una gran escritora y ella fue la que me guió en este camino para poder publicar mi primer novela. Son 10 años de relación con ella y he aprendido tantas cosas. eh, no puedo dejar de agradecerle y hacer notar pues su presencia en cuanto a, a la importancia que ha representado en mi vida. Eh, Tierra Colorada, no sé, eh, hay un fragmento que me gustaría compartirles. En Arandas, además de todo lo que representó el estar en mi niñez, junto con mis primos y junto con familiares, como ese paraíso terrenal que te mencionaba, el factor de mi abuelo Salvador, que era una persona maravillosa, muy dulce, era es el punto álgido, además de mi tía Pera, por supuesto, pero ellos dos son el alma de lo que representa el rancho en Arandas. Y quiero leerles un fragmento en el cual describo un poco a, a mi abuelo Salvador. Leonor recordaría hasta el último de sus días la sonrisa de su abuelo Salvador, quien podía iluminar con ella a los corazones más abyectos, así como la profundidad de sus ojos color ternura, que siempre lograban apagar los fuegos de la desesperanza e invitaban a la reconciliación con lo más bello de la vida. Esos años maravillosos, junto a su abuelo, quedarían tatuados en su alma gracias a la magia que encontraba en los pequeños grandes detalles, en su habitación que proyectaba el olor a madera antigua de sus muebles, el aroma a tierra, a piedra, a maíz y ganado de su ropa de trabajo acomodada sobre la silla con asiento de mimbre, en su sombrero de charro, en el inconfundible olor del lodo rojo impregnado en sus botas y sobre el piso, en los álbumes de cuero con amarillentas fotografías del pasado, en la delicada fragancia de los jazmines, lilas y gardenias ubicadas en numerosas macetas de barro en el patio contiguo, en el ronronear de los gatos echados en el piso de pequeños cuadros rojos que esperaban
abriera la puerta para gozar de su compañía y recibir sus caricias acostados en su regazo. En los largos paseos a caballo, sujetada a él, en sus pequeñas y regordetas manos que se entregaban completas, en las viejas canciones que cantaba haciendo de ellas un himno a la felicidad, o en sus entrañables historias de la juventud que suspendía por la aparición de más de una inigualable carcajada que hacía brillar todavía más la magia de sus cautivadores ojos verdes. Ese era mi abuelo Salvador. Wow, qué tal descripción, hay bastantes figuras también poéticas ahí, entonces creo que vamos a conocer, aparte del tema que abordas en Tierra Colorada, te vamos a conocer también a ti, mucho de tu esencia está ahí y Sí. es todo un gusto poder compartir este espacio, Iván, a pesar que estamos en una circunstancia bastante complicada, creo que podemos tal vez cerrar llegando ya un poco al final, haberte escuchado con tu fragmento, dónde te podemos encontrar, cómo es que uno podría por ahí adquirir el libro, aparte también dejarnos un poco tu parecer de qué retos va a afrontar este 2021 un escritor, de qué retos, cuál es el panorama, ¿no? Tan difícil tal vez que nos está tocando, pero también se encuentra siempre cosas positivas. ¿Cómo lo ve Iván? Mira, el 2020 fue un año atípico para todos, obviamente, pero por lo que representa a un escritor el tener ese tiempo, es, es una forma de tener oro molido para nosotros, por el tiempo, por la facilidad al afrontar a la soledad y aprovechar de esa soledad para escribir. Para mí fue muy productivo el 2020, no solamente por el lanzamiento de mi novela, sino porque también estoy adelantando a mi siguiente novela, y que yo espero tenerla lista para publicarla el próximo año. Eh, ya les daré por ahí algunos adelantos. Eh, en lo que me preguntabas de dónde encontrar el libro, lo pueden encontrar directamente en la editorial. Pueden encontrarlo en internet como www.saltomortal.com, en el apartado de tienda, y ellos se encargan de mandarlo a cualquier lugar del continente. Para la gente en México también lo pueden obtener dirigiéndose directamente conmigo, ya sean a mis redes sociales, se las comparto, Twitter sería IAO777, Instagram como Iván Zamorano 777. Ahí me pueden encontrar y con muchísimo gusto yo también se los puedo hacer llegar y con su correspondiente dedicatoria con mucho cariño, por supuesto. Perfecto, perfecto, genial. Entonces, listo, vamos. Terminamos tal vez con un mensaje. ¿Qué es las últimas palabras de cierre de Iván? ¿Qué es lo que nos quisieras compartir, Iván? Mira, dándole la importancia a lo que representa la lectura y el libro, quiero compartir un fragmento, no sé si estamos en tiempo, unos 3 minutitos, para Dale, dale. compartir un fragmento de Benito Taibo. Es un escritor al cual yo admiro mucho y que es un gran promotor, uno de los grandes promotores de la lectura en México, y quiero compartir lo que representa el libro para él. Él dice, el libro es capote de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas de la estulticia, de la imbecilidad que inunda el cielo. El libro es almohada para tener los mejores sueños, cama de clavos para tener las más chidas pesadillas. El libro es pañuelo de lágrimas, bálsamo para las heridas. El libro es este ladrillo que construye ciudadanía, casas, muros y universos. ¿Somos lo que hemos leído o por el contrario seremos la ausencia que los libros dejaron en nuestras vidas? Leer es resistir. Leer es encontrarte a ti mismo y saber que sigues siendo humano. Por eso yo les recomiendo que se encuentren a través de la lectura. Es un gran regalo el que tenemos a partir de los libros y es importante el transmitirlo a nuestros hijos, el transmitirlo a nuestra gente,
porque una persona que da ese paso tan importante para comprender a los demás y al comprender a los demás, encontrar esa otredad, encontrar esa oportunidad de verte en los demás y ponerte en los zapatos del otro, nos hará ser una sociedad más libre y sobre todo más sensible y más entregada y más comprensiva. Creo que es el mensaje que les quiero dar. Ay, gracias, Iván. Me voy a quedar con eso. Somos lo que hemos leído y también somos la ausencia de aquellos libros que no tenemos, diría también, porque Sí. es una extensión y en realidad creo que es un acto solitario, pero también tan social a la vez, ¿no? Es esa dualidad que nos brinda los libros y que una de las cosas positivas, tal cual como tú has dicho, en esta pandemia, que parece todavía tenemos para rato, es eso, es que tenemos tiempo en casa. Si tenemos una biblioteca personal, qué sé yo, pues hay que explorarla. Siempre hay cosas que leer ahora a través del internet, en fin, pero siempre es bueno libros físicos. Gracias por tu tiempo, Iván. Me ha encantado conocerte. Espero que no sea la primera ni última vez, definitivamente. Va a quedar pendiente para el siguiente libro que nos tengas. Repítenos, por favor, la Salto editorial. Mortal. Salto Mortal. Editorial saltomortal.com. En el apartado en la tienda ahí encuentran la información de mi libro y ahí los pueden atender para todo lo relacionado con el envío. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Ya estamos entonces hasta otra oportunidad. Como siempre nos pedimos por acá o contigo siempre, Iván, abrazos cusqueños, abrazos cusqueños. Abrazo cusqueño. Un abrazo. Muchas gracias, Valentín. Bye. Hasta Gracias. luego. Gracias.